Tomen asiento. Tomen asiento. Sí, está bien. Hermanos, hoy, pues esta mañana vamos a hablar de una historia muy conocida por todos ustedes. Ya la hemos estudiado. Y al estudiarla, mis hermanos, yo pude encontrar 5 lecciones. 5 lecciones maravillosas que han ayudado en mi vida para sostener mi fe, ¿verdad? Han ayudado en mi vida para sostener mi fe durante muchos años, ¿verdad? Y he aprendido de esto, ¿verdad? De esta historia grande y maravillosa que es inolvidable. Y me quiero referir a ese joven David, un joven muy hermoso, un joven muy dedicado, un joven muy entregado a la palabra de Dios, a su trabajo, muy obediente a su padre, un joven que estaba listo para todo, un joven guerrero, un joven que estaba atento a la palabra de Dios. Y me quiero referir, hermanos, al conflicto que tuvo David con el gigante Goliat, ¿verdad? Todos conocemos nosotros la historia, pero vamos a averiguar cuáles son las lecciones que nos dejan esta mañana de esta breve historia, porque vamos a sacar una parte, ¿verdad? 1 Samuel 7:40 dice, interesante esto, ¿verdad? Y este tema yo le llamo 5 piedras lisas del arroyo. Y incluso estas 5 piedras son 5 lecciones. 5 lecciones, si usted no le ha prestado mucha atención. 5 lecciones maravillosas que van a servir para tu vida, para fortalecer tu vida espiritual. 5 lecciones vamos a sacar. Dice, 1 Samuel 17:40. Luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón. El zurrón es una bolsa de cuero, si nosotros vamos a la lengua española. Ese es el zurrón, y las puso en el zurrón, que traía su honda en la mano, y se acercó al filisteo, que es Goliat. Entonces dice que él escogió 5 piedras, pero llevaba la honda, ¿verdad? Llevaba una honda. Miren, vamos a detenernos un poquito con el asunto de las ondas, ¿verdad? Nosotros aquí les decimos hondía, ¿verdad? Es una especie de gancho, así, ¿verdad? Un gancho así, y con le llamamos cuereta aquí de cuero, ¿verdad? Y le ponemos aquí, ¿verdad? Y agarramos aquí, ¿verdad? Para tirar a algo. Y entonces, pero la onda a la cual se refiere la palabra de Dios era una cosa larga con un cuero ancho en la parte de abajo, y ahí podía la piedra, y luego mecían así de este vuelo, y mientras estaba dando vueltas para el hondero, miraba a dónde iba a pegar, ¿verdad? A dónde iba a pegar, porque le digo que esos eran expertos. En el pueblo de Israel llegó a haber guerreros, dice la pluma inspirada, que usaban la honda con gran habilidad, que incluso se cuenta que algunos, según Jueces 20:16, pueden buscarlo con su Biblia, algunos honderos zurdos podían darle a un cabello a distancia sin errar. Solo ponían un cabello hacia abajo y el hondero le pegaba el cabello. La onda era
era una especie de arma que utilizaban en la guerra. Entonces estos caballeros honderos eran tan certeros como el que llevaba la espada, como el que llevaba la lanza, como el que llevaba los cuchillos. Eran hombres diestros, eran hombres entrenados para manejar la onda, y David la utilizó en muchas ocasiones para matar leones, matar osos, para cuidar sus ovejas, ¿verdad? Cuidar sus ovejitas. Entonces eran tremendos. Así que la Biblia dice que David dice que escogió cuidadosamente. Oiga bien, presta atención a esto. Escogió cuidadosamente 5 piedras para enfrentar al gigante. Vamos a ver, hermano, qué realmente simbolizan. A ver si puede el ventilador tirarlo hacia allá, que no me corra para acá. ¿Qué simboliza cada una de esas piedras? Porque tiene algún simbolismo, ¿verdad? Cada piedra, ¿verdad? Escogió 5, pero dice que cuidadosamente escogió las piedras. Dice que seleccionó las piedras. El seleccionar las piedras, dice la pluma inspirada para los honderos, eso dice que eso buscaban las más duras, alisadas. No buscaban las piedras bofas, dice Manahuay. No buscaban las piedras bofas, sino las más pesadas. Los honderos, hermanos, eran muy cuidadosos en elegir las piedras. Y sabe que en cierta ocasión, yo recuerdo, yo me gustaba cuando era un muchacho, me gustaba cazar esas palomas que aquí les decimos a las blancas. Una paloma grande que su ala es grande, es blanca. Y un día pues vi una paloma bastante baja en un palo de jocote muy bajo, dije yo, y recogí una piedra toda fea, ¿verdad? Toda fea, muy vana, y la pongo en mi onda, y luego le apunto y estiro la onda, ¿verdad? Con el gancho aquí, estiro la onda hacia arriba, y era de no errar. Pero fíjese que la piedra no se fue hacia arriba, sino que regresa para abajo y me pega en las costillas. ¿Sabe qué dolor sentí? Me pegó, me rompió aquí, me rompió porque la piedra no era pesada, era una piedra bofa. Y entonces, yo me sobaba y digo a ver la palomita, ni tan siquiera la palomita se dio cuenta lo que estaba pasando abajo, y todavía me volvió a ver abajo y ahí se quedó. Sabe que yo me fui con un dolor, me fui para la hamaca, acostarme por allí porque no elegí la piedra adecuada. Y dice, mis hermanos, que estos buscaban las piedras más pesadas, las más lisas. Así es que no buscaban esas piedras que no les iban a dar resultado, esas piedras vanas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahora, pero preguntamos, ¿qué representan todas esas piedras? Son tantas armas espirituales. Son tantas armas espirituales que debemos usar para la lucha contra el mal, contra el enemigo. Tantas armas espirituales, hermanos, porque nosotros, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritus de estas tinieblas. En nuestro mundo, hermanos, andan millones de espíritus malos que solo están mandados a hacer el mal, que son los que trabajan para hacernos daño, son los que están en este mundo regados, que son los que Satanás se trajo del cielo. Son millones de ellos que están regados por el mundo, espíritus que no los vemos, y las luchas son contra ellos. Cuando alguien a mí me ataca, una persona me ataca, me insulta, yo no puedo ver a la persona, lo que yo estoy viendo es un enemigo que está dentro de ella.
¿verdad? Está provocándome, ¿verdad? Está provocándome. Es lo que yo puedo ver. Cuando alguien me dice algo en contra de la palabra de Dios, yo puedo ver al enemigo, que él me está diciendo algo en contra de la palabra de Dios. Entonces, estoy atento, hermano, no digo, tú me dijiste eso, no, el enemigo, hermano, el enemigo. Y esas son las luchas que tenemos los cristianos. Luchas tremendas, al escoger luchas, hermano, luchas en la familia, problemas de la familia por los caracteres que todos compatibilizan, problemas de salud, problemas de trabajo, hermano, problemas de carácter, problemas, hermano, por todos lados, ¿verdad? Y problemas con compañeros de trabajo, hay de todos. Entonces, mis hermanos, veamos la primera piedra. Vamos a ver la primera piedra que representa. La primera piedra, pero eso lo tenemos registrado en 1 Samuel 17:45. Allí puede usted leer en su Biblia. Busque 1 Samuel 17:45 y dice, David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, hermano, ¿qué significa esa piedra? Esa piedra significa la fe. Esa piedra significa la fe. David tenía confianza en Dios. David tenía una fe poderosa. David tenía una fe, hermano, que iba a derrotar al gigante. Y entonces, increíble. Yo me imagino, hermano, para esto yo lo digo yo, que el gigante al ver a David, que David era un niño, digo, pero este niño, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este niño conmigo? Si ese gigante, mis queridos hermanos, era un hombre, yo estaba revisando la altura, dice que era de 6 codos y medio, y estaba yo viendo la medida, hermano, ¿cuánto es 6 codos y medio? Hermano, 6 codos y medio equivale casi un poquito más de 5 metros, ¿verdad? De 5 metros de alto. Imagínense, David era un enanito, se puede decir, a la par de un gigante. Goliat era un guerrero experimentado, un hombre que estaba capacitado no solo para pelear con un hombre. Goliat estaba capacitado para pelear hasta con 20, 30 hombres él solo. Entonces, era un hombre que todo lo que utilizaba era gigante, ¿verdad? Y era de una raza grande, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero me imagino que Goliat, donde vio a David, dijo, ¿esta criatura qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta criatura? Y yo me gusta lo que dijo aquel pionero dentista, Juan Wesley, dijo él, deme 100 hombres que le teman al pecado y con ellos combatiré el mundo, dijo Wesley. Entonces 100 hombres, pero ¿qué puede ser 100 hombres? Puede preguntarse para un mundo, para millones de personas. Él dice, deme 100 hombres que le teman al pecado y con ellos combatiré el mundo. Mis queridos hermanos, allí era cuestión de fe. David tenía fe. Y la Biblia dice, Pablo dice así, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Saben, hermanos, cuando he ido para la iglesia en otros tiempos, salgo con mi esposa porque mis hijos crecieron y salgo con mi esposa, yo siempre voy pensando que Jesús va conmigo. Desde que salgo de casa, Jesús va conmigo. Y entonces, pero también por ahí el enemigo no deja de quererme seguir, ¿verdad? Él va siempre ahí a la par, pero Jesús no deja. Pues un día, íbamos para la iglesia, a una iglesia cercana, como algunos 25 minutos, a media hora, 30 minutos el vehículo.
íbamos a tomar un microbús. Y entonces, hermanos, como yo salgo con esa fe, pues iba con mi ataché para la iglesia. Y venían dos jóvenes, mis hermanos, dos jóvenes detrás de mí. Mi esposa venía detrás de mí. Y uno de ellos dijo, mira, así, le voy a decir como me dijo, porque eran personas que pertenecían a pandillas. Dijo uno, mira, le ponemos a este señor, mira, puede que lleve dinero, yo no salgo con dinero porque no tengo, solo salgo con mi costo del pasaje, ¿verdad? Que voy a pagar el pasaje. Y entonces pongámosle, no, vámonos, déjalo, tal vez, esto no tiene nada, mejor vámonos, se fueron. Yo ni tan siquiera me di cuenta, pero mi esposa, que es mi guardaespaldas, pues sí, ella se dio cuenta, porque ella es la que guarda mi espalda, ¿verdad? Entonces yo, es la otra que me cuida, y también a Jesús sobre todo, que es mi guardaespaldas número 1, ni me di cuenta, más adelante ella me contó lo que había pasado, ni me di cuenta, como yo no salgo pensando. Hay tanto enemigo, el enemigo está allí a la puerta acechando. Nunca vayas a salir sin fe, nunca vayas a emprender, a tomar una decisión para algo sin fe, nunca. Ten fe. La vida cristiana implica fe. Si no tienes fe no puedes sobrevivir. Si no tienes fe no sobrevives en este camino. Porque ya lo dice la palabra. Sin fe es imposible, ¿verdad? Entonces tenemos que... ¿fe qué es? Fe es confiar. Fe es confiar en Dios. Fe es confiar en Dios. Es confiar en alguien, ¿verdad? Y entonces, cuando tú confías, no tienes nada que temer. Porque tienes confianza en el poderoso Jesús. Así que nuestros queridos hermanos, echen mano de la fe. Hay veces que nosotros tenemos fe a cosas, creemos de cosas que no vemos, ¿verdad? La fe no la vemos, pero vemos su resultado. Y sabe que nadie fracasa si tiene la fe. Nadie fracasa si tiene a Jesús. Si pierde la fe, perdió todo. Si pierde la fe, perdió todo. Pues David tenía esa confianza, y con esa confianza se enfrentó a ese gigante, mis queridos hermanos. Así es que vamos a la segunda piedra. La segunda piedra, hermano, ¿con qué tiene que ver? Y esa la encontramos en 1 Samuel 17:26. ¿Qué representa la segunda piedra? Cuando David, dice 1 Samuel 17:26, cuando David oyó las palabras de Goliat, desafiando al ejército israelita, con indignación dijo, ¿quién es este filisteo e incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. ¿Quién es este? ¿A dónde está señalando esas palabras? ¿Quién es este? Se indignó. Se indignó tanto, ¿sabe, hermano? Se indignó tanto que no le gustó que estuviera insultando, porque nadie se atrevía a pelear. Los tenía acorralados solamente un hombre, ¿verdad? Y Goliat solamente pedía un hombre que peleara con él. Y todos tenían miedo. Todos tenían miedo, aún el rey, que era el que tenía que estar al frente, y era el que estaba detrás. Tenía temor. Y peligraba, ¿sabe?, la libertad de los israelitas. Si perdía David la guerra, significaba, hermanos, que iban a ser esclavos de los filisteos. Si la ganaba David, los filisteos iban a ser esclavos de los israelitas. Es decir, iban a ponerles impuestos. Los filisteos tenían que pagar impuestos a los israelitas. Entonces, ¿pero qué significa la segunda piedra? La segunda piedra significa, hermanos, el amor al pueblo de Dios. Significa el amor al pueblo de Dios.
Hermanos, habemos tantos hermanos. Habemos tantos hermanos en la iglesia. Algunos no nos amamos. Algunos estamos en la iglesia maltratándonos, así como en la época de Pablo, que Pablo enviaba cartas y había un caballero ahí que enviaba las cartas, no las leía, sentía envidia, sentía qué cosa. Y hay algunos hermanos que se prestan para llevarle contraria a otro que está trabajando. Se oponen a los planes de Dios. Se oponen a los planes de Dios. Y se sienten más arriba que aún que el ministro del distrito, el pastor del distrito. Y ellos gobiernan y ellos quieren hacer esto y que tienen que hacerse aquí. Y sabe, ¿y qué está haciendo con eso, hermano? Está trazando la obra de Dios. Está trazando. Está deteniendo y a veces los odiamos tanto. A veces, hermano, en el pueblo de Dios hay familias que a veces no tienen recursos. Yo recuerdo, hermanos, un día saliendo de mi distrito, salí a un lugar. Nunca tuve carro porque no me gustó el carro. Yo quería que los hermanos me conocieran así sin carro. El trabajo lo estábamos haciendo a pie. Tuve la oportunidad de comprar un carro, pero no lo hice, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, y llegué a una casa de una hermana, pero para llegar en esa ocasión, y mi hijo Raulito conoció a esa casa, conoció ese lugar, no sé si esa vez andaba con uno, creo que no, esa vez llegué yo solo. Pero él conoció ese lugar, que lo pasamos un río. Y yo lo pasé el río, ¿verdad? Porque él tenía temor, era apenas un jovencito. Y entonces pasé el río, porque iba a pie, pero había caminado como 2 horas y media, casi 3 horas había caminado. En unas calles polvosas. Y hermano, para ir a ese lugar, unos hermanos que estaban allá olvidados, ¿verdad? La distancia, que los pastores no llegaban, pero yo sentí la necesidad de verlos a todos, casa por casa, porque mi ministerio fue casa por casa. Visitaba las casas de cada uno, visitaba las iglesias, visitaba no solamente el tesorero, no solamente el líder, no solamente el anciano, visitaba a todos los hermanos. Tenía tiempo para hacerlo. Y mis hermanos, y llego a la casa de la hermana. Yo no había almorzado ni desayunado y llegué como a las 2 de la tarde. Y tenía que regresar de nuevo, cruzar ese río y caminar las casi 3 horas para tomar el bus para regresar a mi apartamento. Y mis hermanos, pero llegué allí a la casa, yo tenía una gran hambre y vi a una hermana, a una hermanita que estaba echando tortillas. En algunos lugares le dicen torteando, ¿verdad? Estaba echando tortillas. Muy pobrecita, entré a la casa de la hermana y vi que no tenía asientos, no tenía nada, una pobreza tan extrema que usted no se imagina. Y entonces, y vi sus camas, pues no eran colchones, eran una cama, le llamamos aquí, de madera, que no tenían para acostarse, solo tenían unos trapos encima de unos cordeles de mezcal, ¿verdad? Allí tendían arriba, pero no tenían nada que ponerle arriba, ni colchoncito delgado, ni nada. Y yo me fijé en todas las necesidades de esas personas. Y entonces, hermano, y le digo yo a la hermana, yo quisiera que me vendiera una comidita, le digo yo, tengo hambre, le digo yo. Y ella se puso a temblar y me dijo, pastor, me dice, yo no tengo nada que darle. ¿Cómo no? Usted está muriendo, le digo yo. Es lo único que tengo, me dijo, y estoy muriendo. Era una mujer sola, que tenía como 5 hijos pequeños. Y me dijo, mire, me dijo, este jovencito
la vecina me regaló un poquito, el otro me regaló un poquito de maicillo y revolví las dos cosas y estoy echando esta tortillita, es lo único que tengo y no tengo que comer. Y usted me dijo, comen. No, hermana, yo como lo que usted come, le digo yo. Yo como lo que usted come. Mire, ya estoy viendo queso, le digo yo, queso morolico, y usted me está negando el con qué, le digo yo. Así, ¿verdad? Me está negando el con qué, me está negando que no tiene comida, que no tiene frijoles ni no tiene nada. Y la verdad que no tenía nada de eso. Entonces yo estaba viviendo allí, ¿verdad? Y me dijo, no, ¿a dónde está el queso? Encima de aquella mesa. Encima de aquella mesa. ¿A dónde? Me dijo el queso, me dijo. Era una bolsita de sal que tenía ella. Y entonces, y sabe que todo yo me lo había grabado en mi corazón, sentí dolor. Y al mismo tiempo yo estaba planeando qué iba a hacer por esas familias en ese lugar. ¿Qué iba a hacer? No andaba recursos para darle a todas familias que estaban en ese lado, que se había desmoronado la iglesia allí, andábamos levantando la iglesia. Y entonces, mis hermanos, y le digo yo, no, pero ese es sal. Pues ese me estoy refiriendo. ¿Cómo usted va a comer con? No, usted es un siervo de Dios. No, hermana, sí soy un siervo, pero no, déme con eso, yo tengo hambre. Vaya, pues dijo, y agarró y me dio unas 3 tortillitas pequeñas, 4 me dio. Tenía una gran hambre. Y entonces, y écheme la salita, le digo a comer. Más ratito me comí esas tortillitas con la salita, dime otras 2. Y entonces, y me dio otras 2, ¿cómo no? Me dijo, ¿cómo no? Y entonces, y me dio otras 2 y comí, me llené, creo que fue mi mejor comida que había comido durante la semana. Comer con hambre es la mejor comida que uno tiene. Así las tortillitas de maíz, me las comí. Entonces visité a muchos, me empecé a trabajar. Y entonces, hermano, me di cuenta de la pobreza que había allí. Y mis hermanos, regreso, no le prometí nada a nadie, regreso, llego del presidente, pedí audiencia, porque quería hablar con el presidente. En esa ocasión, que hoy descansa, que ya murió ese presidente, que fue nuestro primer presidente que tuvimos aquí en aquel entonces Misión, ahora es Asociación Oriental, y aquel entonces era Misión Oriental. Y entonces, mis hermanos, y le dije, señor presidente, he venido porque necesito dinero para comprar víveres. Hay iglesias que se me están muriendo de hambre, ¿verdad? Hay iglesias que se me están muriendo de hambre y yo necesito llevarles que comer. No puedo ponerlos a trabajar si no les doy de comer. No tienen recursos, no tienen cómo hacer. Y yo quiero que por favor me ayude. Y sabe que en mi trabajo, hermano, siempre iba a la cabeza en mis blancos que tenía al año, que todo iba a la cabeza. Y sabía que yo era un hombre de que salía a las 5 de la mañana a trabajar hasta como a las 7 de la noche que regresaba a casa. Y entonces, hermanos, porque era de trabajar todo el día, no era que me quedaba en la casa cuidando a los niños, no, salía a trabajar, porque para eso estaba devengando, para eso estaba trabajando, y se me pagaba del diezmo de los hermanos. Y sabe, hermanos, y me dice el presidente, ¿cómo no? Me dijo, ¿cómo no? Y él me decía, doctor, me decía él cariñosamente. Y entonces, ¿cómo no, doctor? ¿Y cuánto necesita? Me decía él. Y entonces, bueno, lo suficiente para ayudar a tantas familias. Pues no, me dijo. Y sabe que me compró varios sacos de frijoles, sacos de arroz, un barril de aceite. Y sabe que yo no esperaba. Pero era tanto el dolor que yo sentía por aquella gente, que me daban hasta ganas de llorar. Al ver a aquella gente que estaba muriendo de hambre y con sinceridad me dieron de comer, así, con el queso morolico, que era la sal. Y mis hermanos, ¿saben? Y yo se lo voy a dejar, me dijo.
¿A dónde? Llévemelo, le dije yo, a un municipio que se llama El Tránsito. Ahí con los hermanos de ahí los vamos a embolsar y vamos a hacer una bolsa no pequeña, vamos a hacer una bolsa grande, bonita, porque esto va dedicado solo para esa comunidad allí de los hermanos. Y entonces, hermanos, porque me dediqué a ayudar a los hermanos, porque hay tantos hermanos que tienen necesidad, porque debemos amarlos, estar cerca de ellos. ¿Qué necesidades? Si miraba yo a un hermano que no tenía zapatos, un líder, mira, no tiene zapatos. Sí, pastor, es que no tengo dinero para comprar y los anda rotos. Pero te pones de la USA, le decía yo, ¿verdad? De los Estados Unidos, no, de los usados, le decía yo. Sí, te voy a traer uno. Y yo de comprar donde venden zapatos usados, en buen estado, para llevar a mis líderes calzado. Esto, ojo con los pastores, miremos las necesidades. Los pastores, los ancianos, miremos esas necesidades, hermanos. ¿Verdad? Que el que tiene más recursos conforme a su capacidad de entrada de dinero, podemos ayudar. Debemos amar como David amó a su pueblo, ¿verdad? Un pueblo. Debemos estar atentos los ancianos, hermanos, viendo las necesidades, ¿verdad? No cargarlos de trabajo sin ver qué necesidad tiene, qué problema tiene. Y va a ver. Y sabe, hermano, que era tan maravilloso que mis líderes me decían, nunca vendrá pastor así. Y nunca hemos tenido, no, cómo no, el pastor Jesús es mejor. Tendrán otro mejor que mí. Y entonces yo trataba de que los aplausos fueran dirigidos para Jesús, no para mí. Solamente estaba cumpliendo mi trabajo, haciendo mi trabajo, que debemos amarnos unos a otros. Entonces David, hermano, se sentía mal, que aquel Goliat estaba insultando al pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces, hermano, pues la segunda piedra simboliza el amor al pueblo de Dios. Te digo, hermano, contribuye, ayuda al pueblo de Dios mientras puedas. Si tú puedes hacerlo, ayúdalo cuando puedas hacerlo, según tu capacidad de entrada de recursos. Hazlo, ¿verdad? Y Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar los recursos. Tercera piedra, vamos a la tercera piedra. ¿Qué simboliza la tercera piedra? La tercera piedra la encontramos en 1 Samuel 17:32. Y dice que llevado ante el amedrentado rey Saúl, David le aseguró que sin temblarle las piernas, dijo, que nadie se desanime a causa de ese, ¿verdad? Incircunciso. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. No se preocupen, ¿verdad? No tengan miedo. ¿Qué significaba eso, hermano? ¿Qué significa eso para nosotros, hermano? Porque David estaba amedrentado, Saúl estaba amedrentado, no hallaba qué hacer. Todo el pueblo estaba amedrentado. Ya se imaginaban ellos ser esclavos póngalo que es, ¿verdad? Ser esclavos de los filisteos. Póngalo cargar, ahí está el cargador. Entonces, mis hermanos, estas piedras significan las piedras del arroyo y del valor. Las piedras del arroyo y del valor. Los hijos de Dios, hermanos, somos hombres y mujeres de valor. Somos hombres y mujeres de valor. Los hijos de Dios no se amedrantan por ninguna situación. Quizás cuántos adventistas, hermanos, estamos amedrentados por la situación que estamos pasando. Hermanos, aquí la pandemia del COVID-19 se ha incrementado. Nuestro gobierno está preocupado, no hay qué hacer, se están bajando, se están dando a palos entre el Ejecutivo y el Legislativo, peleándose. Que unos quieren hacer una cosa, otros quieren hacer otra cosa. El presidente quiere apretar más fuerte para que la pandemia no crezca y el Legislativo dice que no. Y entonces que vamos a ir gradual.
Y entonces, mis hermanos, hay adventistas que están amedrentados y están amenazando ahorita, aquí por lo menos aquí en la zona de San Miguel, la zona de Oriente, el alcalde de San Miguel, de la zona oriental, de aquí del Salvador, de donde estamos transmitiendo. Mis hermanos, él va a cerrar 20 cuadras, los mercados se cierran, todas las sucursales donde venden grano, ¿verdad? Donde venden grano, arroz, frijoles, garbanzos, van a estar cerradas, todo el centro de la ciudad de San Miguel, y entonces estará cerrado. Escuchamos a veces voces de los vecinos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Lo vamos a morir? No. Yo digo, no, le digo a mi esposa, yo no estoy preocupado. Los hijos de Dios somos personas de valor. Si esto es el comienzo, hermanos adventistas, a levantar la fe. Levante su fe, levante el valor, no nos acobardemos, porque dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de valor. Está un Dios con nosotros, está un Dios todopoderoso con nosotros, que Él no nos abandonará. Así es que, hermanos, David enfrentó, y le digo al rey, tenga valor, ¿verdad? No tenga miedo. Señor rey, yo voy a ganar esa pelea. ¡Qué seguridad la de David! ¡Qué certeza, hermano! ¡Qué valor tan tremendo! Hermano, los hijos de Dios tenemos que ser fuertes. Puede ser, hermano querido, que hoy en este tiempo está pasando un momento difícil. Quizás está pasando un momento de enfermedad. Estás pasando que no tienes trabajo, ¿verdad? Por lo menos allá en Nueva York. Tal vez estás ahí en Houston, en Texas, en México, ¿verdad? Que también se ha incrementado, ¿verdad? Se ha incrementado esta pandemia, que se están pasando momentos difíciles, que ya el gobierno ahí en México, López Obrador, ya no haya qué hacer, ¿verdad? Porque eso va al alza cada vez arriba. Si tenemos a Jesús, Él no nos dejará, porque su palabra, su promesa es, no te dejaré. Su promesa es, no te dejaré. Contigo estaré todos los días, ¿verdad? Contigo estaré todos los días. Entonces no hay nada que temer. Puede ser que tú no pertenezcas a este pueblo, pero un día lo vas a hacer. Acércate pronto y vas a sentir la seguridad que yo siento. Vas a sentir la fortaleza que yo siento. Porque yo sé que yo no estoy solo. Yo no estoy solo, hermano. Ni usted debe pensar que está solo. Usted no está solo. Está Jesús con usted. Está Jesús con usted. Y si está Jesús con usted, no tiene nada que temer. No tiene nada que temer. Dios proveerá. Dios proveerá, mis hermanos. ¿Por qué? Dios conoce a su pueblo. Así como lo cuidó allá en la Edad Media, cuando se dieron aquellas grandes persecuciones. El diablo quería acabarse al pueblo de Dios. Nunca se lo acabó. Allá en las montañas. Y esta misma suerte vamos a correr hoy, el pueblo de Dios, vamos a correr a las montañas. ¿Será que los moriremos de hambre? Y hasta algunos van a morir en las cárceles, ¿verdad? Algunos no se van a prestar los deseos del enemigo, los que no quieren obedecer la ley de Dios, hermano. Van a echar algunos a la cárcel, van a hacer cuantas cosas, hermano. Debemos de ser hombres y mujeres de valor. Debemos de ser hombres y mujeres de valor. La iglesia adventista, hermano, porque no hay otro mensaje en el mundo. Usted puede ver muchas religiones. No hay otro mensaje, hermano, como la iglesia adventista, que nace de la profecía. No se le inventaron, ¿verdad? No se le inventaron. Es un movimiento que nace de la palabra de Dios, de la mente de Dios. Y por eso, yo aquí te digo, únete a este pueblo. Conságrate a este pueblo, sirve a este pueblo, entrega tu vida a este pueblo y Jesús te ayudará. Sobre todo, entrega tu vida a Jesús. Aquí, hermanos de Jiquilisco, hermanos de aquí de Jocoro, hermanos de aquí de San Miguel, a todos mis hermanos. Hermanos, este es el comienzo de una crisis, hermano, que estamos pasando, porque ahora el mundo está temblando.
el mundo tiembla, ¿verdad? Está temblando, porque no reconocen la soberanía de Dios. Vamos a la cuarta piedra. ¿Qué simboliza la cuarta piedra? La cuarta piedra representa la piedra de la prevención y prudencia. Tengo un escrito aquí profético que me dice: pero ni la fe, pero ni el valor de David fueron tan temerarios. El que proveyó de 5 piedras, porque si fallaba con las primeras, entonces tenía adicionales. Él tenía piedras adicionales. Evitó el cuerpo a cuerpo. Y cuando vio a Goliat retirado, que se estaba retirando el yelmo de su cabeza, tiró a la frente del gigante, a su punto, dice, más vulnerable, su punto más vulnerable, y acertó. Gloria a Dios. Y le pegó en la frente y la piedra se le incrustó en la frente y cayó. Mis hermanos, esta piedra significa la piedra de prevención. ¿Cómo debe actuar los hijos de Dios? Los hijos de Dios, hermanos, debemos estar a la expectativa. Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Uno nunca sabe lo que va a venir el día de mañana. No sabe. Y como uno no sabe, hermano, debe de practicar el hábito del ahorro. No sabe. Sabe, hermano, yo me gusta practicar eso. Que lo dije la vez pasada cuando hablamos del hogar. Que sí, en este momento que no he trabajado, no puedo trabajar por mi salud, no puedo trabajar. Hermanos, tenía un ahorrito de ayuda que mi hijo me manda, yo lo conservaba, y eso me sirvió para comprar alimentación. Y saben, mis hermanos, porque uno nunca sabe, siempre he sido prevenido, no gasto más de lo que se dispone, ¿verdad? Debemos de ser muy cuidadosos, tenemos que prevenir para no ser combatidos, dice un dicho, ¿verdad? Prevenir por cualquier situación, porque vienen cosas más difíciles para nosotros, para este mundo, para la iglesia, hermanos, y tenemos que prevenir, ¿verdad? Y vamos a la quinta piedra. La quinta piedra, mis hermanos, esta quinta piedra se llama la piedra de la destreza y la experiencia. La piedra de la destreza y la experiencia. También tenemos una cita bíblica, una cita profética. David dice, había vencido osos, leones, con la misma onda, y tenía muy buena puntería, y acertó clavar la piedra en la frente del gigante, y lo mató, Entonces, dice hermano, los hijos de Dios debemos de tener esa destreza, esa agilidad, ser sabios, hermanos, ser muy sabios en esta vida, usar la prudencia, usar la inteligencia para poder mantener. ¿Sabe que de una de las cosas que yo me protejo, hermanos, es la fe? Es mi fe. Desde que yo creí este mensaje, casi la mayoría de cristianos en mi juventud, cuando Cristo me encontró, muchos jóvenes, que todavía están en la iglesia, pero muchos jóvenes fallaron el sábado, se fueron a trabajar el sábado. Algunos están conectados y me salían trabajos, algunos me trataron de haragano. No, yo no estaba haciendo haragano, sabía lo que estaba haciendo. Aprendí a hacer trabajos personales para no ir a trabajar de un patrón donde no me iban a dar el sábado. Y entonces yo, hermano, vine así,
trabajé con un ingeniero, hermano, con un ingeniero. Tenía un trabajo muy bueno. No habíamos hablado de sábado ni de nada. Y me dice, mira Raúl, me dice, él me pagaba, en ese entonces no había dólar aquí en El Salvador, era Colón. Y entonces, mira Raúl, me dijo, yo voy a ir a informar a San Salvador el sábado, me vas a controlar la gente. Ah, no, pues mire ingeniero, eso le quería decir, yo el sábado no voy a estar aquí. Le dije, ¿qué pasó? No, le digo yo controlo la vida. ¿Está ingeniero? Así es que, el día del sol, no, es el día del sol, señor, el día del sol es el domingo. No, señor, yo no voy a venir. Venime solo a ver la gente, pues no trabajé. No, pero me va a pagar y yo tengo que estar en la iglesia. Le digo, es trabajo y yo no puedo. No, me dijo, mira Raúl, no me dejé. Yo cómo voy a hacer para informarle de su problema, pero yo el sábado no puedo estar y le dije que usted me va a pagar. Y sabe, solo una semana había hecho el trabajo. Y me pagaban 100 colones al día. ¿Verdad? 100 colones al día. Y entonces, pero sí, trabajaba duro. Y entonces, no, hombre, Raúl, no seas así. Y me decía el ingeniero, pues te voy a tener que despedir, pues, está bien, despídame. Y ¿sabe qué? Eso es lo tremendo. Cuando sabes que tienes que ayudar a alguien, ayudar a familia, entonces, y a veces cedemos a lo que el enemigo te pide para que violes tu vida espiritual. Y entonces ahí entramos en problemas con Dios, entramos en desobediencia. Entonces, hermanos, ese es el cuidado. Y si es para la reunión del sábado, hermanos, yo estoy pendiente, estoy viendo el sol. Y antes de que el sol se oculte, ya le digo, pues vamos a terminar. 4 tenemos que estar desocupados, ¿verdad? Estar desocupados. Aún cuando he estado trabajando en negocios, 4 ya estoy en la casa, ¿verdad? Y entonces, y ya sentaditos, solo esperando un momento, y lo empezamos antes de que el sol se ponga, porque tenemos un programa algo larguito, tal vez de unos 30 a 35 minutos. En eso el sol va ocultándose hasta cuando ya vamos a cantar. En eso yo he tenido ese cuidado, hermano, y eso me ha dado éxito en mi vida espiritual. Me ha dado éxito, fortaleza, y yo puedo aconsejar a tantos hermanos. Ahora, mi pregunta es, hermana querida, mientras me coloca algo allí, mi pregunta es, hermano, ¿con qué gigante usted está luchando que no puede vencer? ¿Cuál es el gigante que te está haciendo daño? El gigante de tu carácter. El gigante del tiempo del sábado que no puede vencer. El gigante del vicio que te atormenta. El gigante de las fiestas. Porque hay mucho que le gusta la fiesta. Hay mucho que le gusta. Y la esposa de Lot le gustaba la fiesta y por eso se convirtió en estatua de sal. Dios la convirtió como castigo. Porque le dolía dejar la fiesta, le dolía dejar la sociedad, le dolía dejar lo que estaba allí, le dolía a ella. Porque le gustaba la fiesta, que cumpleaños, que tantas cosas, que la sociedad y que no sé qué. Si estás luchando con eso, ese es un gigante, ese es un Dios que te está atormentando y te seguirá atormentando. Yo creo que es el momento, hermanos que están allí, hermanos que estamos aquí, hermanos que están al otro lado de ese teléfono, el momento que abras tu corazón, hermanos ahí en México, hermanitas ahí en México que están pendientes, abran su corazón. No les estoy hablando de religión, les estoy hablando de Jesús, les estoy hablando de ese Jesús que quiere entrar a tu corazón. Te estoy hablando de que Jesús ya viene. ¿Cómo te va a encontrar? Peleando con tu esposa, peleando con tu esposo. ¿Cómo te va a encontrar que no haya solución a la vida? Vengan a Jesús todos, únanse, familias enteras. Vengan, busquemos ayuda, busque a la iglesia adventista. Pregunte por un adventista ahí cerca. ¿Dónde está un pastor adventista? ¿Dónde está un hermano adventista que guarda el sábado? Pregunte y acérquese y hablen. Acérquense. Y quiero tener noticias de que usted está haciendo algo por su vida. Hermano, no sé cuál es tu gigante. No sé cuál es el gigante que no puede vencer. Si no vienes a Jesús, no lo podrás vencer.
Si no vienes a Jesús, no abres tu corazón a Jesús, no podrás. Abre tu corazón, déjalo entrar. Déjalo entrar. Él no puede violar tu conciencia. Él no puede tomar tu vida si tú no le permites. ¿Será el gigante, hermano, que no eres honesto con la fe? Llevas una vida mediocre, llevas una vida doble. No puedes, hermano. Conságrate ahora. Dale a Jesús tu corazón. Él te espera, como dice el cantante Medina, con los brazos abiertos. Él te espera con los brazos abiertos. Ven a Él antes que sea demasiado tarde. Cualquier cosa que esté estorbando tu vida, cualquier gigante que esté desmoronando tu vida espiritual, no dejes que eso pase. Si Jesús toma el control, entonces saldrá victorioso ante cualquier situación, porque Jesús es poder. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Saben, hermanos? Seamos un David. Seamos un David. No seamos un Goliat. Seamos un David lleno de valor, lleno de fe, lleno de prudencia, lleno de amor. Seamos un David, hermanos, para vencer los obstáculos que el enemigo quiere tenderte, las trampas que quiere tender el enemigo. Sé que están pasando momentos difíciles algunos en sus lugares, con sus vecinos. Quizás esté predicando para alguien que está así. Abre tu corazón, hermano. Todos ustedes, Patayaj y Quilisto también, mis hermanos, abran su corazón. Denle su vida a Jesús. No tenemos a dónde ir, no tienes a dónde correr, no tienes a dónde ir. ¿Sabe, hermano, cuando estoy así y estoy clamando a Jesús? Hoy que he estado enfermo, que estoy enfermo, a veces le digo a Jesús llorando: ¿qué sucede, Jesús? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué me estás desesperando? Es algo que he hecho. Y yo le digo: es algo que he hecho y debo pagar, pues lo pago. Y entonces, por favor, ayúdame. Mira, yo no puedo caminar. Yo no puedo caminar. No puedo hacer nada aquí en casa. No puedo ayudarle a mi esposa. Porque yo le ayudo a mi esposa cuando estoy sano, le ayudo a hacer oficios de la casa, le ayudo. Y entonces, y yo me duele que solo mi esposa hace, y a veces me lleva hasta la mesa, la comida. Me duele a veces eso, cuando yo también debo de hacer eso. Me duele, y he clamado con lágrimas a Jesús. Y entonces, y Jesús me está ayudando, porque he clamado con fe. Así es que vamos a orar. Ponte de pie, hermano, allá a la distancia. Si estás sentadito, ponte de pie, acércate. Acerca ahí de tu teléfono. Abre tu corazón esta mañana y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, míranos. Aquí estamos con necesidad. Aquí estamos, Señor, con un corazón abierto, diciéndote, Señor, que tome control. Diciéndote, Señor, que no podemos solo. Entra en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Mira tanta gente, tantos hermanos que están escuchando tu palabra, que tienen problemas de hogar, problemas económicos, problemas de salud. Por el hermano Peter, a la hermana Evelyn, le digo que oraba por ella. Tú les conoces sus problemas. Y a muchos más, oh Dios. Yo pongo sus casos en tus manos de amor, por favor. Ven esta mañana y acude a nuestros dolores. Oh Dios, haznos victoriosos contra los gigantes que nos están atormentando, Señor. Gigantes que nos están despedazando nuestra vida cristiana. Ven, por favor, Señor Jesús. Toma el control de nuestras vidas. Queremos alabarte. Tu palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no será condenado, Señor. Si hay alguien que no se ha bautizado,
y es tocado su corazón esta mañana, oh Dios, que busque un adventista para hablar acerca del bautismo, oh Dios de los cielos. Nunca es tarde, antes que sea demasiado tarde. Así, nuestro Dios de los cielos, aquí estamos, agradecidos contigo porque hasta aquí nos has bendecido. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por toda esa gente que está allí de pie, atento a la oración. Gracias, Señor de los cielos. En el nombre precioso, en el nombre glorioso de Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Oramos.